como una biblioteca. Un proyecto es una unidad, una asignación de recursos que a través de un conjunto de procesos y actividades pretende transformar una realidad, disminuyendo o eliminando un déficit o solucionando un problema. Y eso lo vivimos mucho dentro de los barrios. Dentro de los barrios nosotros tenemos que combatir con un montón de problemas, en el caso de los microtráficos, de la cesantía, de la violencia que hay, y así un sinnúmero de cosas que nos toca vivir paso a paso, o sea, cada vez. Cuando nosotros empezamos la implementación de un proyecto cultural, podría ser, yo siempre digo, como una especie de bálsamo para el alma, es una excelente excusa para poder encontrarnos con nuestros vecinos, con nuestra comunidad. Acá incluimos una foto de una actividad que hicimos con los vecinos dentro del barrio Puerto cuando celebramos el Día del Patrimonio. La Plaza Chaurren tiene como un prejuicio de que están nuestros vecinos curaditos, todo eso. La Plaza Chaurren es un espacio de familia, es un espacio de encuentro. Yo creo que es una de las pocas lugares, los barrios que tiene una plaza adentro. Y ese día fue muy bonito el espacio y todo lo que pudimos vivir ahí a través de ello. Conocimientos básicos de cuáles son los primeros pasos para poder empezar a la implementación de este proyecto cultural de manera colectiva. Esto es a través de la persona jurídica sin fines de lucro. En este caso, hay dos figuras que podemos implementar para ello. Una de ellas, y bueno, varios de los que están acá ya deben saberlo, que es la figura como las juntas de vecinos, y la figura también como los centros culturales, los clubes de adulto mayor, los clubes folclóricos, los clubes deportivos. Una persona jurídica tiene como fin la capacidad, o mejor dicho, la necesidad de asociatividad. Esto porque como sociedad solemos buscar cómo unirse con otras personas en miras de progresar, de lograr fines específicos y aspirar al bien común. Una herramienta que te permite que un conjunto de personas pueda formar un ente distinto a ellos. Adquiere una propia individualidad y su propia capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones, ya no como personas naturales, sino que a nombre de un colectivo. Como les comentaba antes, en esta figura existe la organización comunitaria territorial, que son las juntas de vecinos, que acá perfectamente, yo veo que acá hay hartas personas que vienen del mundo de las bibliotecas o que les gustaría implementar sus proyectos de bibliotecas populares. Se puede hacer a través de una junta de vecinos si es que no existiera en tu territorio. Bueno, es un poco más complejo conformar la junta de vecinos porque ahí tú requieres 200 socios para poder conformarla, y las personas tienen que tener una mayoría de edad de 15 años para poder ser socio de ellas. Existe la otra figura como la organización comunitaria funcional, que es ahí, como les comentaba, los centros de madres, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, los centros culturales, que existe esta otra figura. Perdón. En el caso de las organizaciones comunitarias funcionales, para tú solicitar la asamblea constitutiva que se hace para realizar esto, se hace a través de cada municipalidad. Las municipalidades habitualmente tienen estatutos tipos que a ti te los entregan, tú los puedes modificar, pero en el fondo es como la reglamentación en la que va a ser creada tu entidad de manera colectiva, tú ahí estableces las directivas y todo ello. En el caso, bueno, acá yo sé que hay gente que está en otras ciudades. En el caso de Valparaíso, esta municipalidad es un proceso bastante corto. Desde que tú pides una hora, pasan aproximadamente 2 semanas para que tú te dan esta hora y se conforma esta asamblea constitutiva de tu organización. Dentro de los pasos a seguir viene un proceso administrativo para que tú puedas quedar ya con tu personalidad jurídica, digamos, por ejemplo, la apertura de la cuenta bancaria. Esto es súper necesario a la hora de que tú vayas a postular a tus proyectos culturales. Tiene que haber un tercer ente, que es tu organización comunitaria, que va a recibir estos fondos públicos,
Habitualmente esta apertura se hace a través del Banco Estado. Yo sé que hay algunas cooperativas que también hacen esta apertura, pero hay un micrófono que está abierto, si los pueden silenciar y cuando quieran pedir la palabra, lo abren. Y se me había olvidado comentarles que me interrumpen en cualquier momento, cuando quieran hacer una pregunta, algo, ustedes me avisan nomás, o me avisan si voy muy rápido también. Bueno, posterior a la apertura de la cuenta bancaria, esta apertura se realiza con el presidente y el tesorero de la agrupación, son cuentas bipersonales, donde debe tener todos los movimientos con ambos directivos. Es súper importante, tú no puedes hacer ningún movimiento sin la presencia de alguno de ellos. Y posterior a esto, tú realizas también con el presidente y el tesorero la inscripción del rol único tributario, que es la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Ahí a ti te entregan tu rol, tu credencial, que vas a ser capaz de poder tributar y recibir facturas a nombre de tu agrupación a la hora de realizar un proyecto cultural. Posterior a eso, otro trámite administrativo es el registro 19.862. Yo ahí anoté la página donde tú puedes ingresar a este registro, que es el Registro Central de Colaboradores del Estado, que tiene como finalidad recopilar y publicar las transferencias de fondos públicos que se efectúan desde la administración del Estado a las distintas instituciones. Esto es súper importante siempre tenerlo actualizado. Cada fondo te va a pedir que lo tengas por lo menos unos 3 meses de actualización. ¿Por qué esto? Porque las directivas van cambiando cada 4 años, cada 3 años. Entonces ahí aparece la dirección donde tú te registras, tienes que registrar el nombre de tu agrupación, tu directiva. Es un trámite súper sencillo que puedes hacer a través de la página web y después te va emitiendo certificados de vigencia. Etapas de un proyecto. Mira, acá la Rosita se va a acordar de esta, una actividad que hicimos en la población Márquez, que es un ciclo de cine que hacemos dentro del barrio Puerto. Y bueno, acá se presentó un documental que fue grabado dentro de esta población y ahí lo hicimos en conjunto con la Junta de Vecinos, pudimos invitar al director de este documental, quien pudo dialogar con los vecinos. Fue muy bonito lo que pasó posterior a la película, como este espacio de encuentro, o que los vecinos pudieran verse en la pantalla grande. Vamos a indagar ahora sobre las etapas del proyecto, la formulación del problema y su diagnóstico. Un proyecto cultural involucra factores que muchas veces se creen intangibles, pero por el contrario los podemos identificar, planificar, diseñar, organizar, implementar, ejecutar, evaluar, según los objetivos que nosotros vamos creando para cada actividad que vamos a establecer para ello. ¿Alguna pregunta? ¿Estoy muy acelerada? Bueno, dentro del diagnóstico y las propuestas que nosotros vamos a tener para nuestro proyecto, es súper importante que podamos identificar nuestro problema central con el cual vamos a solucionar a través de nuestro proyecto cultural, que es la presencia o la ausencia de algo que dificulta la normalidad de un contexto. Acá hay un ejemplo, la desigualdad en el acceso a la cultura, y eso pasa mucho dentro de los barrios. Que dentro de los barrios no tenemos infraestructura cultural, no tenemos equipamiento cultural, entonces es sumamente difícil este acceso. Muchas veces las personas tampoco tienen los recursos como para trasladarse a vivir otro tipo de actividades de manera más en el centro, la gente no se puede mover de sus barrios. Ahí hay un problema que detectamos, y bueno, posterior a esto, nosotros debemos caracterizar la población a las cuales vamos a beneficiar con nuestro proyecto. Y esta caracterización la podemos hacer de diversas maneras, como por ejemplo, hacerlo a través de los factores económicos de las personas a las cuales nos estamos dirigiendo, que tiene que ver con la actividad económica fundamental. Por ejemplo, dentro de un barrio hay obreros, hay comerciantes ambulantes, hay profesores. Nosotros como vamos a identificar ahí a grandes rasgos cuál es esta actividad económica fundamental de este territorio.
el nivel de ingresos que pueda tener y la estructura de la fuerza laboral. Muchas veces nos pasa dentro de los barrios que trabajan ambos padres, hay muchos niños que se tienen que quedar solos dentro de las casas, y ahí nosotros, por ejemplo, si estamos formulando un proyecto en relación a los niños, es súper importante identificar estos factores de cuál es la estructura económica y laboral de la comunidad. Los factores sociales, que está súper relacionado con lo que les acabo de comentar, que tiene que ver con el nivel educativo, el nivel de desinformación que puedan tener los distintos territorios, la capacidad de intervención participativa de una comunidad, que tiene relación si es una comunidad activa o si no es activa, si tiene, por ejemplo, las juntas de vecinos activas, si existen otras agrupaciones culturales con las cuales nos pudiéramos vincular nosotros a través de nuestro proyecto, y los niveles de motivación en relación a las actividades culturales, si la gente participa o no, si tiene este acceso. Los factores culturales. ¿Cómo se informa la gente de las actividades culturales? A través del diario, de la televisión, de una pizarra dentro de nuestro barrio, el tipo de actividades que se realizan con mayor arraigo. Siempre en los barrios hay actividades que se realizan, por ejemplo, acá antiguamente se celebraba la fiesta de la primavera, hay barrios que se celebraban el Festival del Cantar Popular, todas esas expresiones como identitarias de los territorios, que son significativas para ellos, es súper importante poder identificarlas. Las organizaciones además que promueven estas actividades culturales, y si contamos con esta infraestructura y equipamiento cultural dentro de la comunidad, por ejemplo, que existan bibliotecas dentro de la comunidad, que tengamos auditorios, anfiteatros, que podemos identificar que tengamos como cerca. Por lo general no tenemos mucho, la verdad. Es triste eso. Antiguamente dentro de los barrios, bueno, acá me voy a poner medio chauvinista con Valparaíso, en Valparaíso había muchos cines de barrio, incluso en los cerros teníamos cine, era muy accesible poder llegar, digamos, a ver las películas, la gente se pasaba matiné, ver muy noche dentro de los cines. Actualmente no tenemos muchos bienes culturales a los cuales podamos acceder nosotros como vecinos, como ciudadanos. Voy a tomar un poquito de agüita. Yo ayer practicaba con unas amigas esta presentación y estaba como acelerada. Me decían, haz una pausa, toma agüita. Bueno, acá les quiero presentar el tema asociado a los objetivos de tu proyecto. Como les comentaba en un principio, todos los proyectos se formulan de la misma manera, independiente de la rama de la que tú vengas, puede ser un proyecto deportivo, cultural, medioambiental, todos te van a pedir identificar tus objetivos generales y tus objetivos específicos. El general tiene que ver con lo macro, qué es lo que tú vas a combatir a través del proyecto. Es el impacto directo que pretende generar tu proyecto dentro de la comunidad. Por ejemplo, aumentar la participación social dentro de la comunidad, aumentar el índice de la actividad cultural. Y después, a través de los objetivos específicos, tú vas ideando las tareas que tienes para llegar a este objetivo específico. Tú vas enumerando en realidad cómo vas a lograr eso. Se consideran los productos que entregará tu proyecto y que contribuyen al alcance del objetivo general. Detalla los procesos para que tú puedas llegar a este trabajo final. En ellos defines cada uno de los pasos que debemos seguir para alcanzar el objetivo general. Por ejemplo, realizando una convocatoria para un taller, la difusión es súper importante siempre incluirla dentro de tu proyecto, es parte de tus objetivos específicos, porque tú tienes que convocar, tienes que llegar a más personas. El mencionar un taller también es parte de un objetivo específico, son como tareas súper detalladas a lo que tú vas a combatir. Y acá podríamos hacer un ejercicio, y abro el micrófono acá, por ejemplo, como puse acá, aumentar la participación social dentro de la comunidad. ¿Qué se les ocurre a ustedes como herramientas que podríamos hacer para eso? Voy a decir una, el encuentro a través de tertulias, por ejemplo. ¿Se les ocurre alguna más? Hacer una completada a lo mejor.
También un espacio de encuentro, Realizar clubes de lectura. clubes de lectura. Y de esa manera nosotros vamos fomentando esta participación de las comunidades, porque a nosotros nos pasa que las comunidades se involucran poco en los procesos, pero yo creo que tiene que haber alguien ahí que prenda la mechita y empezar a fomentar esta participación de los vecinos en la comunidad, y un proyecto cultural es la mejor excusa para poder convocar, digamos, a tus vecinos. Yo acá les incluí algunos verbos que uno utiliza a la hora de formular los objetivos. En el caso de los generales, tú puedes utilizar verbos como reconstruir, fortalecer, potenciar, promover. En el caso de los objetivos específicos, puedes utilizar verbos como implementar, indicar, categorizar, convocar. Son algunos de los verbos que tú sueles utilizar a la hora de plantearlo. Por lo general, dentro de los proyectos tú enumeras cerca de 4 a 5 objetivos específicos. En el caso del objetivo general es 1, y desde ahí tú desprendes las labores que vas a indicar para cumplir, digamos, este más macro. El proceso de planificación... Pilar, no te vayas todavía. Diga. ¿Cómo haces, por ejemplo, mira, si vuelves tu lámina hacia atrás, cómo haces, por ejemplo, si tú dices, por ejemplo, aumentar la participación social de la comunidad, ¿cierto? Ese es el objetivo en este caso general. ¿Cómo Claro. formulas, por ejemplo, ya, ponte 4 específicos, si en el fondo tú lo que quieres es aumentar la participación, en este caso, de mi grupo social al cual estoy unido, ¿cierto? Sí. Entonces, el aumentar ya, yo convoco, ¿ya? Yo puedo convocar a talleres de conversatorio, simplemente eso, ¿ya? Por ejemplo. Pero ¿cómo redacto el objetivo para que en el fondo con 1, 2, 3, la cuarta acción ya me permita ver el aumento de la participación? Porque yo puedo decir que yo implemento talleres de lectura. Pero puede que después más adelante, yo los implemento nomás, o sea, por ejemplo, yo los creo, pero a lo mejor no tengo tengo 5 asistentes. Los objetivos Pilar, ¿puedo hacer la pregunta? Sí, dígame. Es que no sé si será igual, porque por ejemplo acá en la Junta de Vecinos, cada vez que hacemos un proyecto, nosotros también tenemos que ver el problema, todo lo que usted estaba diciendo en la lámina, pero también nosotros tenemos que tener quiénes son los beneficiarios. Entonces, igual es como que cada proyecto que cultura, no sé, de alarma o lo que sea, nosotros nos pasan una hoja donde tienen que firmar los beneficiarios directos. No sé si en cultura será igual. Sí, mira, en el caso de los beneficiarios, y bueno, lo voy a unir con un poco la otra pregunta, con los objetivos específicos, tiene relación con un proceso, y en el caso de los proyectos culturales, tú identificas los factores sociales, económicos, más que determinar va a ser tal persona. Tú te refieres a un grupo. Sí. Es más amplio el espectro que tú te puedes definir como beneficiarios directos. Por ejemplo, puede ser, me voy a dirigir a los niños y adolescentes de 10 a 15 años y voy a hacer un taller de malabarismo para ellos. Tienes un grupo ahí definido en edad, en condición socioeconómica, es un poco más amplio. Y con respecto a los objetivos específicos, tiene relación con el proceso que tú vas a llevar a cabo para buscar este objetivo general. Si tú tienes una actividad de fomento lector, vas a tener que identificar claramente quién es tu beneficiario. Por ejemplo, que tú lo hagas con los colegios de tu barrio. Dentro de tus objetivos específicos debería estar iniciar una convocatoria a colegios locales. Dentro de tus objetivos específicos debería estar la implementación de un taller de fomento lector o cuentacuentos. Debería ser también la asociatividad con los profesores, por ejemplo. Y todos estos procesos te van a permitir a ti a llegar al macro, que era, por ejemplo, fomentar la participación social dentro de la comunidad, dentro de un colegio.
pero en realidad es como que tú te vas enumerando los pasos que vas a seguir. Esos son tus objetivos específicos, como tú desprendes el general desde ahí. Y son tareas que te van a permitir cumplir este. Y en el caso, como te decía Rosa, en el caso de proyectos de cultura, tú puedes generalizar un poco más, un espectro más amplio, pero siempre detallarlo, si son niños, si son mujeres, sus edades, nivel de escolaridad, el nivel de acceso a la información, como les comentaba antes. Y bueno, los beneficiarios directos, por lo general, los proyectos culturales lo que sí te piden es detallar en cantidades. Me voy a dirigir a 100 personas, a 50 personas. Eso. ¿Cómo seguimos con este proceso? Y son las actividades que nosotros vamos a hacer para ello. Para esto existe una herramienta muy buena que es el cronograma de trabajo, que es cómo nosotros organizamos las actividades dentro de un tiempo. En la próxima lámina les voy a mostrar un ejemplo de cronograma de trabajo. Los roles y las funciones que haremos cada uno, porque un proyecto, ya sea cultural, comunitario, es mucho trabajo, porque no solo es un proceso de hacer la actividad, sino que tú tienes que tener una planificación, una convocatoria, tienes que hacer la actividad y posterior a esto rendirla, que todos los fondos te piden una rendición económica, una rendición de actividades, tienes que documentar con fotos todo este proceso. Entonces, una persona, imposible poder hacer todo este proceso, por eso es súper importante a la hora de tú formular tu proyecto, dejar súper establecidos los roles y funciones que tienes dentro de tu equipo. Hay procesos que tienen que ver con las compras, con las adquisiciones, la provisión de servicios, la ejecución y, como les decía, esta posterior rendición. Porque un proyecto no termina cuando tú ya hiciste tu último taller, tu última actividad, sino que viene todo otro proceso después, y que tiene más relación con el trámite administrativo de tú cerrar tu proyecto, porque si no cerramos estos proyectos, el fondo que te da los recursos no te vuelve a auspiciar en un próximo llamado. Es súper importante. Ahora, más adelante vamos a pasar como al tema más de presupuesto y eso. Acá está, el proceso de planificación del proyecto. Este es el cronograma que yo les comentaba. Yo después les quiero hacer llegar este PowerPoint para que se puedan quedar como con estos ejemplos. Esto es súper sencillo, pero es como nosotros planificamos en cierta cantidad de meses las actividades y los responsables que va a tener este proyecto. Hagámoslo en conjunto ¿les parece? Por ejemplo, las actividades, si queremos implementar una biblioteca popular, ¿qué deberíamos hacer? Existe un proceso de planificación, ¿no? Entonces, ¿qué debería involucrar ese proceso de planificación según usted? Yo creo que una de las cosas primeras es conseguir los libros. Porque si no tenemos libros para prestar, tendríamos un problema, por ejemplo. Mira, en ese caso podría ser un proceso de adquisición de libros a través de la compra de tu proyecto. Lo podemos poner ahí como actividad. Y eso, antes de salir a nuestro público, a nuestros vecinos, lo proyectamos en semana, lo necesitamos al principio del proyecto. La semana 2 yo voy a estar comprando los libros. Correcto. Quizás la semana previa yo hago una actividad de coordinación. Tú vas a comprar, tú vas a gestionar los traslados. ¿Lorena quiere decir algo? La discusión también es importante dentro de la actividad, ¿o no? Eso también, eso les quería comentar. Por ejemplo, acá podríamos partir. Proceso de planificación. Tareas que involucra. Generar reuniones de coordinación. La semana 1 vamos a hacer eso, al principio de nuestro proyecto. El responsable... Y las coordinaciones, por ejemplo, nosotros como colectivo, no sé, cualquiera, con las organizaciones que queremos trabajar, por ejemplo, ahí es donde yo coordino con la junta de vecinos, con los comités, eso es súper importante a la hora de generar coordinación dentro de tu proyecto. Lo importante de lo comunitario es que tú te puedas vincular con las agrupaciones ya existentes dentro de tu barrio, de tu territorio, porque ellos pueden colaborar ya sea en la convocatoria, en la difusión de tu proyecto, ellos pueden invitar a sus propios socios a participar de estas actividades. La coordinación, por ejemplo, con los colegios que tengas cerca es sumamente importante porque son los niños que viven dentro de tu barrio y que también van a participar de estas actividades.
Entonces las actividades podríamos partir con la planificación, proceso de compras, proceso de difusión del proyecto, y ahí tú lo vas estableciendo semana a semana, y es importante detallar las tareas que involucran, y el responsable, como les comentaba antes, de cada una de estas actividades. Acá hay una lámina que tiene que ver con los roles, las funciones, las responsabilidades que les comentaba, porque hay hartas compras que hacer dentro de un proyecto. Bueno, más adelante vamos a ver el detalle y la procedencia de los ítems presupuestarios de un proyecto, pero hay gente que va a estar encargada de las compras, otra del diseño, otros van a hacer el taller, otros van a ordenar, digamos, la sala donde se va a producir este taller, en caso que fuese así. Acá lo que comentábamos sobre los soportes a la hora de difundir tu proyecto dentro de tu comunidad. Las estrategias de difusión se relacionan con los mecanismos a través de los cuales comunicarás o mostrarás la realización de las actividades de tu proyecto. Los proyectos por lo general solicitan un porcentaje de gasto en difusión. Acá varios quizás deben haber escuchado sobre el FNDR, que es este fondo del gobierno regional. Ellos, por ejemplo, dentro de sus bases te piden que a lo menos el 5% de gasto tiene que estar enfocado a la difusión de tu proyecto, porque es importante que también el proyecto sea visibilizado dentro de la comunidad, sobre todo si tú estás haciendo una convocatoria abierta, participar de algún taller u otro, la gente se tiene que enterar de algún modo cómo llegar a ello. Algunos de estos soportes son los afiches, que dentro de un proyecto tú lo puedes considerar como un gasto operativo. Nosotros habitualmente hacemos afiches como sugerencia doble carta, que es un formato más grande que tú lo puedes pegar desde el barrio, que puedes hacer grandes letras y la gente va a ser fácil de distinguirlo, de leerlo, y siempre como en puntos estratégicos, afuera de la panadería, afuera de las verdulerías, lugares donde más transiten los vecinos, afuera de la junta de vecinos, de una cancha que puede haber. Están los diarios murales. Acá en Oye, dígame. y en este 5%, por ejemplo, ya, yo voy a hacer un pendón. ¿Tengo que incluir también todo, la hechura del pendón, todo, o solamente? Porque esa es mi duda, porque claro, yo puedo sacar unos afiches, o a fotocopia, blanco y negro, como es típico de uno, pero uno puede mandar a hacer, por ejemplo, un pendón, un lienzo, y eso tiene que salir del 5%. Sí, lo que pasa es que dentro de los gastos también tú puedes contratar a un diseñador, pero eso ya obedece a recursos humanos. Tú estás contratando un servicio de diseño gráfico, ¿ya? Ahora, por lo general, las imprentas últimamente tú le dices, me puedes hacer esto y te incluyen el diseño. Pero tú dentro de los soportes puedes incluir los afiches, un pasacalle, un pendón del proyecto. Por lo general los proyectos te piden un pendón del proyecto y a ellos les interesa que aparezca el logo, que diga que sea financiado por el ministerio, por la municipalidad, por el gobierno regional. Ellos te solicitan como esta presencia, que la gente sepa quiénes financiaron esta iniciativa. Otra herramienta importante también son los diarios murales dentro de un barrio. Nosotros con algunos vecinos hace algún tiempo atrás salimos con estas pinturas de pizarra y pedimos permiso en ciertos locales comerciales si podíamos instalar ahí una pizarra. Y antiguamente los barrios se comunicaban por esta vía. Antes no existían las redes sociales, ni Facebook, ni Twitter, ni nada de ello. La gente se informaba a través de la pizarra del barrio, que es súper importante porque ahí tú también vas a llegar a un público más adulto, a la gente que no se maneja con las redes. Ahí tú puedes abordar a toda la comunidad que pase por estos puntos estratégicos. Avisos dentro de las radios comunitarias, si es que existieran también. Comunicados de prensa, cuando tú quieras hacer un proyecto de una convocatoria amplia, no sé, en el caso de que quisieras hacer un festival, por ejemplo, que quieras invitar a toda la ciudad, tú puedes enviar comunicados de prensa, ahí entre las mismas agrupaciones uno se datea, por lo general uno tiene contactos de ciertos periodistas, de medios que les interesa cubrir este tipo de iniciativas, los volantes que se pasan mano a mano, y esto está súper ligado también con el puerta a puerta, que es súper importante que podamos ir a invitar a nuestros vecinos, a contarles de qué se trata, les dejamos un afiche, un volante, para que puedan participar con sus familias.
Y lo que conversábamos hace un rato, que es súper importante, las alianzas con otras agrupaciones, hacer un trabajo en conjunto, si tú eres un centro cultural, hacerlo con las juntas de vecinos de tu barrio, o con otra iniciativa, incluso con ciertos gremios de comerciantes, también te puedes vincular a tu proyecto comunitario para que, no sé, por ejemplo, imagínate, te podrían colaborar con las colaciones para un taller, cosas así como a nivel local me refiero, al comercio local. Vamos a entrar acá al presupuesto y cómo se desglosan los distintos gastos de un presupuesto. Son los ítems presupuestarios que indican la naturaleza del gasto, es decir, los gastos operativos, difusión, recursos humanos y de inversión. Acá voy a detallar cada uno de estos ítems. En el caso de los recursos humanos, tiene relación con las personas que tú vas a contratar para la ejecución de tu taller. Por ejemplo, el pago de un tallerista, o de un monitor, de un técnico, de un coordinador del proyecto. Habitualmente los proyectos más chiquitos se hace a través de una boleta de honorarios. Tú los contratas, les pides la boleta de honorario a nombre de tu agrupación, por eso es tan importante el trámite que vimos tiempo atrás, que es el del servicio de impuestos internos, porque la persona te va a boletear a nombre de tu agrupación. Están los gastos de inversión, que es el equipamiento. Y esto es súper importante porque, miren, yo creo bastante también en estas herramientas como proyectos donde tú consigues financiamiento, pero una vez que tú tienes el equipamiento, tú desde ahí puedes volar con tus proyectos. Imagínate, equiparte con amplificación, data, proyector. Una vez que tú ya equipaste tu agrupación, ya tienes como chip libre para levantar cualquier iniciativa que a ti te motive a hacer. Te va a servir para hacer un taller, una charla, un encuentro. Y bueno, y esto obedece a los gastos de inversión, que también están relacionados con la infraestructura, con la indumentaria, con instrumentos. En el caso si tú quisieras conformar una orquesta, por ejemplo, la compra de los instrumentos tiene relación con este gasto de inversión, que son insumos que tú te vas a quedar para tu agrupación. ¿Eso no se tiene que justificar? Y tienes que justificar todos los gastos, todos los gastos. Solo acá estamos detallando la naturaleza del gasto, que todos los gastos de inversión son los equipos con los que tú vas a quedar para tu agrupación. ¿Ya? Están también los gastos operativos, que son los gastos de producción. Y acá ingresan, por ejemplo, los materiales. Si tú vas a hacer un taller, tú acá compras todo lo que es resmas, lápices, pinturas. Acá puedes considerar también los traslados. Si tienes, por ejemplo, si compraste equipamiento y tienes que traer cosas en una camioneta, tú ahí consideras los gastos de flete, los gastos de micro, de taxi, y siempre que te quede un respaldo, tienes que tener el boleto o la factura. Los gastos de alimentación también es un gasto operativo. Si tú vas a hacer un taller y no sé, para los participantes puedes comprar té, café, galletas. ¿Lorena quiere decir algo? Estoy tan metida con la cuestión, discúlpeme chiquilla, pero me interesa caleta aprender. No, pregunte nomás. Oye, ¿y esto de alimentación? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo compro fruta y no me dan boleta? ¿Cómo lo justifico? No puedes hacerlo, tienes que comprar en comercios establecidos donde a ti te den una boleta que sea tu respaldo del gasto. Ya. El proyecto siempre tienes que tener un documento tributario que tú puedas justificarlo. No puedes, y bueno, hay que preguntar antes, ¿da boleta, no da boleta? Porque si no, de lo contrario, no tienes cómo rendirlo. Okay. Bueno, y como comentábamos antes, también están estos gastos de difusión, que es la impresión de los afiches, de los volantes, de los pendones, los pasacalles. ¿Alguna duda que tengan con respecto a la naturaleza de los gastos aquí? Sí, ¿cuál es la distinción entre una boleta y una factura para efectos de rendición? Sí, eso es súper importante. Idealmente cuando tú vas a iniciar un proyecto, tú puedes rendir todo con factura. La factura es un documento que está encomendado a tu agrupación. Es un documento tributario que paga IVA además. Por eso es súper recomendable que cuando ustedes van a hacer un proyecto y vayan a cotizar, le pregunten al proveedor si ese valor que te está dando contiene IVA o no. Siempre es importante, cuando tú vas a hacerlo,
pedir las cotizaciones con IVA incluido. Y esto es un documento tributario que va a nombre de tu agrupación. Una boleta no. Una boleta de estas chiquitas amarillas no va a nombre de nadie. Pero en el caso de un proyecto, tú habitualmente te gastas más de 1 millón de pesos en implemento y cosas que vas comprando, entonces es más formal que tú pidas factura. Y para poder pedir factura es importante ese paso del servicio de impuestos internos, donde te dan el rol que les comentaba antes, y ahí tú puedes recepcionar facturas. Ahora, igual los proyectos te permiten hacer gastos pequeños. Por ejemplo, yo he rendido gastos de traslado con puros boletos de micro que los pego en una hojita y sumas el total. Tú puedes hacer una planilla de traslado. Decir, fui a tal lado, la micro costó tanto, y haces una planilla. Pero si son gastos más grandes, arriba de 10.000 pesos, lo recomendable es que tú puedas pedir factura. Disculpa, Pilar, quería hacer otra pregunta antes. ¿Se puede? Sí, claro, por Mira, supuesto. lo que pasa es que veo que en todos los ítems hay, ¿cómo se puede hacer en el aspecto de, por ejemplo, una persona puede tener todo para hacer un proyecto, todo, me refiero, el equipo, la impresora, tener todo, los libros, todo, pero no tiene el lugar? ¿En qué parte donde uno puede, a dónde puede acudir por el lugar? Lo que pasa es que ahí es importante la vinculación con otras agrupaciones. Si en tu sector hay una junta de vecinos que tiene una sede, tú puedes hacer algo en conjunto con ellos. Mira, en el caso nuestro de la Biblioteca Popular Jorge Farías, es un contenedor donde estamos ubicados. Ahí se puede hacer una gestión, incluso, no debería decirlo, pero incluso una casa abandonada se puede recuperar y habilitarla como biblioteca popular. Y incluso nosotros, antes de que existiera la biblioteca popular, había una vecina que hacía cuentacuentos, iba con su mantita, los libros, unos cajones, y nos instalábamos, no sé, en una plaza, a hacer este espacio. No necesariamente tienes que tener una sede vecinal para poder hacerlo. Pero por lo general en los barrios siempre va a existir un centro de madre, una junta de vecinos donde podrías hacerlo, o ya proyectarte, no sé, verano, primavera, y lo haces dentro de la plaza. El fondo no te va a pedir a ti que tengas que tener un lugar físico donde desarrollar tu actividad, a no ser que postularas al arreglo de una sede, cosas así. Eso estaba justo iba a preguntar, o sea, no es necesario uno tener el lugar, No es un necesario. requerimiento. No es necesario, porque imagínate, incluso existen los bibliomóviles que se hacen dentro de una camioneta, burro móvil, vi una vez por ahí un señor que andaba en un burro con los libros. No es un impedimento que tú no tengas una sede para poder desarrollar tu actividad. Ya. Muchas gracias. Continuamos acá con el tema del presupuesto. Que estas son algunas indicaciones que es súper importante que las puedan considerar a la hora de rendir. Dentro de un proyecto hay que ser súper ordenado con toda la documentación. Ojalá poder rendir lo mismo que tú presentaste. Bueno, igual desde que tú presentas un proyecto hasta que te lo ganas, tienes que volver a cotizar, porque los valores pueden haber subido, haber bajado. Siempre ojalá siempre hay cambios también, uno puede reitimizar ciertos cambios si es que vas a cambiar los productos, los proveedores. Y a la hora de rendir, con respecto al tema de las facturas o boletas que les mencionaba antes, habría que considerar lo siguiente. Los comprobantes de las boletas o facturas siempre se deben presentar en originales, nunca fotocopia el fondo siempre te va a pedir ese documento en original. Sí, tú debes conservar siempre una fotocopia como respaldo de la copia fiel de tu documento, pero eso tiene relación con un orden interno de tu agrupación, ¿ya? En caso que te objetaran algún gasto o algo. Las boletas o facturas deben contener siempre la glosa del proyecto. ¿Qué es la glosa del proyecto? Un proyecto siempre te va a pedir que la factura de lo que tú compraste diga proyecto financiado por el Ministerio de Cultura, folio tanto, que es el número que tiene tu proyecto, o resolución exenta tanto. Eso es súper importante, y esto sí, grábenselo muy bien, porque si el documento no va con la glosa que te pide el fondo lo va a objetar y te va a cobrar a ti esa factura. Imagínate que te hubieses gastado 500.000 pesos en una amplificación, y si no tienes esa glosa, y eso es sumamente grave, porque además si tú te percataste meses después que no tenía la glosa, y vas donde tu proveedor, donde compraste los equipos, no lo van a poder hacer, porque
los proveedores rinden las facturas mes a mes por el tema del IVA. Entonces ellos no pueden anular esa factura, ¿ya? Entonces, así súper grabado, esta glosa siempre aparece como en la firma del convenio, que te dice el número de folio de tu proyecto, o te dicen ellos, proyecto financiado por el gobierno regional de Valparaíso. Eso es súper importante. ¿Qué era lo otro? Debe contener el domicilio de la entidad o la persona beneficiaria representante del grupo. Bueno, en este caso, como es colectivo y a nombre de una agrupación, tiene que tener el nombre de la entidad, de tu centro cultural en este caso. Deben indicar la fecha de la compra o el pago en caso de la prestación del servicio. No debe tener enmiendas ni raspaduras. Esto es súper importante, no sé, de repente que quisiste hacer un 8 y encima le pones un 0, eso no se puede hacer en ningún documento tributario, porque el fondo a ti te lo va a objetar. Debe contener el claro detalle de los elementos adquiridos y los servicios prestados, el precio unitario. Si tú compraste 5 resmas, la factura debe señalar que fueron 5 resmas, el valor unitario y el valor total. Si no, el fondo te lo va a objetar también porque no aparece el detalle de los insumos que tú adquiriste. Bueno, acá quiero hacer un pequeño barrido en la postulación de los proyectos locales. Bueno, yo sé que acá hay gente de otras ciudades, pero este fondo se da en todo el país, que es el FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Este fondo lo imparte cada gobierno regional de sus ciudades, es también conocido como el 6%. ¿Por qué es el 6%? Porque se asigna un 2% a cultura, un 2% a seguridad y un 2% a deporte. Esta convocatoria, por lo general, se hace al mismo tiempo este llamado. El objetivo de este fondo es fortalecer el proceso y prácticas institucionales de inclusión y promoción de la participación ciudadana en actividades artísticas, culturales, de acuerdo a la orientación de la política cultural regional. Este fondo tiene 3 líneas de financiamiento. La primera de ellas tiene relación con la formación, y para ello contempla las actividades vinculadas a las capacitaciones, como por ejemplo, los talleres, los cursos, las charlas, los seminarios, los foros. Existe también una línea de investigación y difusión. Ahí considera actividades cuyo objetivo es la investigación y promoción del patrimonio y la cultura. Por ejemplo, dentro de un barrio tú podrías hacer una investigación sobre el rescate de la memoria oral, entrevistar a tus vecinos más mayores, más viejitos, que ellos tienen la lucidez y los recuerdos de cómo era ese barrio. Tú puedes hacer toda una investigación ahí sobre ello y puedes postularlo, digamos, a esta línea como de investigación. Ahí también puedes sacar, por ejemplo, el resultado de un libro. Tú perfectamente lo puedes postular a esa línea. Y también existe la otra línea que es de producción de eventos, que ahí se enmarca en la producción de eventos como festivales, encuentros, tocatas, exposiciones. Por lo general las personas postulan más esta línea de la producción de eventos y la de formación, que son como los talleres y todo eso. En el caso del último llamado que tuvo el FNDR, el monto mínimo de postular de tu proyecto debería considerar 1 millón de pesos con un máximo de 3,5 millones de pesos. Este es el que yo le comentaba, que te piden el 5% que tú inviertas en difusión de tu proyecto. El 5%, por ejemplo, de 3,5 millones. Los plazos de ejecución para este proyecto son 4 meses. Ahora acá como dato anexo, los gobiernos regionales siempre se demoran mucho en entregar los fondos, en la firma del convenio. Entonces yo les sugiero que los meses de planificación, por ejemplo, si las bases dicen que la planificación puede ser desde septiembre en adelante, no la pongan en septiembre, pónganla en octubre, porque siempre, históricamente, ha habido un desfase en esos procesos. Y a nosotros nos queda la escoba cuando tú planificas, porque ahí tú planificas con otras agrupaciones, puedes planificar con colegios, imagínate, tienes que estar recalendarizando todo tu proceso. Así que
pónganle un mes más y así puedes planificar tranquila y bueno, si existe algún cambio, algún retraso en las firmas de convenio, tienes este mes como a favor. Pucha, y acá me van a perdonar los que no son de Valparaíso, no sabía que iba a llegar gente de otras ciudades. Acá les voy a hablar de un fondo más local que es de la Municipalidad de Valparaíso. Hay varias municipalidades que ellos han destinado dentro de sus planes de cultura, fondos de iniciativas culturales, y en este caso les quiero presentar el FICPAL, que es el Fondo de Iniciativas Culturales de Valparaíso. Y para nosotros igual es un lujo, porque no todas las municipalidades disponen de estos fondos. El objetivo de este fondo es propiciar el desarrollo cultural de la comunidad de Valparaíso, impulsando propuestas comunitarias, locales, que fomenten la participación, la creatividad y el trabajo cooperativo entre los actores culturales locales. Este fondo es muy parecido a las líneas que tenía el otro, que tiene una en relación a cultura y comunidad, cultura y educación, cultura y economía. Este fondo está dirigido a las iniciativas ya consolidadas, que son iniciativas que tienen su versión ya número 4, por ejemplo en el caso de un festival, o que se han realizado por 4 años consecutivos, tú puedes postular hasta 4 millones de pesos. Para las nuevas iniciativas emergentes, tú puedes postular hasta 2 millones de pesos, que eso igual está bien como para poder implementar en el caso de una biblioteca. Tú con eso puedes comprar libros, podrías pagar un cuentacuentos que pueda hacer como este fomento lector, y te va a permitir como poder equiparte desde un principio. Los plazos de ejecución son de 3 a 4 meses en el caso de este fondo. Yo en la presentación de esto incluí estos dos fondos porque son los más sencillos de postular. Posterior a eso también están los fondos de cultura del ministerio, que actualmente se encuentran abiertos, abrieron hace como una semana atrás, 10 días más o menos, y ahí tú también tienes el fondo del libro, el fondo audiovisual, el fondo de patrimonio, y ahora como bien decía allí en un principio, eso tiene como hartas barreras también, porque te piden profesionalizar el equipo que está detrás. Y yo no comparto mucho eso, porque por ejemplo, si yo fuera una junta de vecinos, y somos vecinos que estamos implementando una biblioteca comunitaria, es una cosa más de disponibilidad, de corazón que tú estás haciendo, no necesariamente voy a ser bibliotecólogo, pero lamentablemente estos fondos del Ministerio de Cultura te piden a ti cierta experticia y cierta trayectoria para poder adjudicarte. Y son más complejos además de poder postularlos, son un poco más difíciles. Bueno, si alguno ya tiene experiencia, están abiertas las convocatorias, están abiertas hasta cerca del 9 o 10 de octubre, y ahí para que puedan también revisar las distintas líneas que se realizaron. Hay una línea también que tú podrías implementar una biblioteca comunitaria, que son actividades de fomento lector. Si quieren después, yo me quedé con sus correos, voy a buscar esa, bueno, hasta el año pasado estaba, hoy no me metí al fondo del libro, pero hasta el año pasado existía. Lo voy a buscar y se los puedo enviar a sus correos. Sería fantástico. ¿Alguna duda que tengan de todo lo que hemos visto acá? Bueno, a mí me gustaría ahora que pudiéramos tener como también un espacio de conversación sobre todo lo que pudimos ver acá. Ahí yo les dejo mi correo, mi teléfono, cualquier duda que tengan me pueden llamar, me pueden escribir. Voy a dejar de compartir esta pantalla para que nos podamos ver. Ahí estamos. No sé, hay comentarios que tengan al respecto de todo lo que pudimos ver. Es harta información, es bien densa muchas veces, pero como les decía, son herramientas que les van a servir no solo para un proyecto cultural, sino que todos los proyectos se formulan de la misma manera. Muy interesante. ¿Alguno de ustedes ya tiene